Para que un país sea republicano y libre no basta que lo diga su constitución, es preciso que se lo permita su inteligencia y estado actual. Estorgio Salgar. Mi nombre es Guillermo Pineda, estudiante de sexto semestre de Obras Civiles, y voy a hablarles de los derechos, las garantías, los deberes y mecanismos de protección contemplados en la Constitución de 1991. Contemplados en la Constitución de 1991, del título 2, capítulo 1, de los derechos fundamentales. Dentro de estos tenemos los de primera generación, que son los individuales, civiles y políticos, que están entre los artículos 11 y 47. Los derechos individuales, civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracteriza porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Algunos de estos son: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitantes que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Se prohíbe la esclavitud y la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Se garantiza la libertad de conciencia. Se garantiza la libertad de cultos. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar su pensamiento y opiniones, las de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Se garantiza el derecho a la honra. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Todo colombiano, con las limitantes que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Toda persona es libre. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo o por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. El delincuente sorprendido en fragancia podrá ser aprehendido y llevado al juez por cualquier persona. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Título 2, capítulo 2, de los derechos sociales, económicos y culturales, de los derechos de segunda generación, que se encuentran entre los artículos 78 y 82 de la Constitución de 1991. Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen una amplia categoría de los derechos humanos garantizados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entre otros tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos jurídicamente vinculantes. Casi todos los países del mundo son estados parte en alguno de los tratados jurídicamente vinculantes que garantizan dichos derechos. En el capítulo
segundo de la Constitución, artículos 42 al 77, se consignan los derechos sociales, económicos y culturales. Entre los aspectos novedosos de su tratamiento sobresalen los derechos de los niños, con prevalencia sobre los derechos de los demás, la protección y la formación de los adolescentes y de las personas de la tercera edad, de los disminuidos físicos y psíquicos, así como el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y el acceso en un sistema de igualdad de oportunidades a la explotación del espacio. Título 2, capítulo 3 de los derechos colectivos y el medio ambiente. Estos derechos son los de tercera generación que se encuentran entre los artículos 78 y 82. Este Estos capítulo son 3 del título 2, que comprende los artículos 78 al 82, hace especial énfasis en los derechos colectivos relacionados con la protección del ambiente. En este capítulo no se consagran todos los derechos colectivos o de tercera generación, sino de manera preponderante los relacionados con el medio ambiente y la misma denominación que se le da al capítulo. Así se da a entender. Podría pensarse que en este capítulo, sin resaltarle importancia a las normas sobre protección ambiental, se hubieran incluido otros derechos de tercera generación de gran importancia para la sociedad, ya que la Constitución de 1991 pretendió ser amplia en el reconocimiento de los derechos al presentar un extenso catálogo de los mismos. Es así como se pudieran resaltar también derechos colectivos como los relacionados con la moral administrativa que tanta falta hacen para enfrentar la corrupción. En este sentido, la Ley 472 de 1998, al regular lo relacionado con las acciones populares, los incorporó al ordenamiento jurídico del país. Si atendemos a la historia de la humanidad, podemos ver que los derechos colectivos y especialmente el derecho a gozar de un medio ambiente sano no es algo tan nuevo como parece. En las comunidades primitivas de América existían normas de protección ambiental sumamente avanzadas que sociedades contemporáneas que pretendan aplicar efectivamente la idea del desarrollo sostenible podrían rescatar para aplicarlas a las actuales condiciones del hombre y de la protección ambiental. Entre los derechos de tercera generación se menciona el control de calidad de los bienes ofrecidos y prestados a la comunidad, el derecho a gozar de un ambiente sano, el aprovechamiento de los recursos naturales, la prohibición respecto a la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales en Colombia pueden ser de aplicación inmediata: derecho a la vida, integridad personal, igualdad, reconocimiento de personalidad jurídica, intimidad, habeas data, a libre desarrollo de la personalidad, a la libertad personal en todas sus formas, a la libertad de conciencia, de expresión y de información y de cultos, a la honra y buen nombre, al derecho de petición, de libre circulación, al trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, al habeas corpus, al debido proceso, a no ser sometido a sanciones de destierro, prisión perpetua, confiscación, al asilo en los términos previstos por la ley, a las libertades de reunión y manifestación y a los derechos políticos. Por mandato expreso, tiene el carácter de fundamentales los derechos de los niños, que incluyen derechos prestacionales como la salud. Mecanismos de protección. Tenemos la acción de tutela. Concierne a la forma en que la Constitución protege y aplica los derechos de las personas, aunque pone especial énfasis los artículos 83 al 87. En la expresa referencia al principio de buena fe que debe respetarse en las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas. Otros mecanismos de tutela afectan a la provisión del reglamentarismo de los derechos consagrados y protegidos en las normas generales. La acción de tutela tiene por finalidad que toda persona que sienta que sus derechos constitucionales fundamentales están siendo vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, puede acudir ante cualquier juez en todo momento y lugar para que de forma preferente y sumaria
obtenga protección inmediata sin mediación de abogado. La acción de tutela ha adquirido tal preponderancia en la ciudadanía que se ha recorrido a este remedio con una frecuencia increíble, por lo cual el gobierno ha tenido que dictar disposiciones como el decreto reglamentario 2591 de 1991 y el 306 de 1992 para delimitar su utilización y práctica. Aparece también de una forma destacada la legitimación que surge para que cualquier persona pueda demandar ante los jueces el eficaz cumplimiento de una ley que las autoridades públicas han podido cumplir. Otro mecanismo de protección es la acción de cumplimiento. La Constitución Política de 1991 la consagra así: toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. La acción de cumplimiento fue desarrollada mediante la Ley 393 de 1997. Cualquier persona podrá ejercer la acción de cumplimiento frente a normas con fuerza material de ley o actos administrativos. También podrán ejercitar la acción de cumplimiento los servidores públicos, en especial el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, regionales y provinciales, el Defensor del Pueblo y sus delegados, los personeros municipales, el Controlador General de la República, los controladores departamentales, distritales y municipales, las organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales. Otro mecanismo de protección es las acciones populares. Las acciones populares son el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos, los relacionados con el ambiente sano, moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, seguridad y salubridad públicas, servicios públicos, consumidores y usuarios libre competencia económica. Están previstos en el primer inciso del artículo 88 de la Constitución Política de 1991. La ley reglamentará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferior a los derechos e intereses colectivos. La Ley 472 de 1998 desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política, tanto en lo relativo a las acciones populares como a las acciones de grupo. Otro mecanismo de protección es la acción de clase o de grupo. La segunda parte del artículo 88 de la Constitución Política se refiere a un mecanismo cercano a las acciones populares, pero diferenciable. Se trata de las llamadas acciones de grupo o de clase. Fueron consagradas en el inciso segundo del artículo 88 de la Carta Política. Enseguida de las acciones populares, dice que la ley también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Esta norma constitucional puede interpretarse de manera solidaria con el principio fundamental del derecho a la vida, ya que este solo se podría garantizar bajo condiciones en las cuales la vida pueda disfrutarse con calidad, derecho a la seguridad social, en salud y a la vida, así muchos más: el derecho a la seguridad social en pensiones y el mínimo vital, el derecho al pago oportuno de las pensiones y el mínimo vital, derecho al pago de la licencia de maternidad y el mínimo vital, derecho a la educación y derecho a un ambiente sano. Y ya para terminar, déjenme decirles que el amor es el primer paso hacia la constitución de la familia. Muchas gracias.